Bueno, buenas noches, profesor William Llerena. El tema que le ha tocado exponer a mi grupo es la sociedad y el Estado, o mejor dicho, es el tema en sí, el cual nuestro grupo ha precisado escoger. Más que nada, lo que queremos explicar aquí es el rol del Estado y el diálogo en las protestas sociales, ¿no? Como parte introductoria, le puedo comentar que las manifestaciones sociales en nuestro país evidencian mucho la importancia que existe entre esa comunicación o ese respeto hacia las leyes o a las normas que rigen nuestro país, ¿no? Basándonos mucho en lo que es el diálogo como un elemento clave, ¿no? Entre la ciudadanía activa y tanto así su participación activa. Se sabe o se tiene entendido que a la fecha, dado por contexto, por historia, se han cometido graves violencias hacia los derechos humanos durante las protestas, antiguamente como actualmente, debido al uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Nuestra postura en esta exposición defiende la no utilización de la fuerza en ese contexto, partiendo desde el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, basado en el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las leyes. Durante las protestas sociales es crucial que el Estado respete y proteja los derechos fundamentales de los manifestantes como la libertad de expresión y la libertad de la reunión pacífica y el derecho a la integridad física. Se sabe que las reuniones o las charlas o las reuniones pacíficas no necesitan un permiso por parte del Estado, ¿no? Se puede, según la Constitución, uno puede conversar, dialogar de un tema X en cualquier parte de la ciudad o en una plaza, en un parque, sin previo aviso ni permiso de algún ente del Estado para poder realizarlo, siempre y cuando no se lleve con actos de manifestaciones o alboroto o alterar el orden público, ¿no? Según la ley. En un Estado de Derecho, los puntos principales, ¿no? El primer punto es garantizar el cumplimiento de las leyes establecidas en el marco del Estado de Derecho. El punto 2, violaciones de los derechos humanos. El punto 3, uso desproporcionado de la fuerza y la falta de preparación del gobierno. Acá quiero hacer un hincapié porque mayormente o normalmente los que hacen el uso desproporcionado de la fuerza es la Policía Nacional de Perú, habiendo algunas objeciones o salvedades, dados de que a veces la sociedad, como parte de las protestas, a veces, como es ya usual verlo en las demás protestas, es que por el uso excesivo de la fuerza de ambas partes es de que la policía usa otro tipo de mecanismos para dispersar a la sociedad, ¿no? Que muchas veces se evidencia ahí los errores en coordinación, comunicación, y tanto por ahí, por así decirlo, la Policía Nacional de Perú se ve involucrada en malos comentarios, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? Punto 4, la necesidad de investigaciones y rendición de cuentas. ¿Por qué promovemos el diálogo? Bueno, nuestra primera idea es promover el diálogo. ¿Por qué? Porque refiere a acciones y estrategias que están destinadas a fomentar la comunicación abierta y respetuosa entre diferentes actores sociales como objetivo de resolver conflictos, alcanzar acuerdos y construir consensos. Consideramos que si no dialogamos correctamente o no mostramos nuestra postura hacia el Estado y el Estado viceversa hacia nosotros como sociedad, no nos vamos a llegar a entender, ¿no? Tenemos ejemplos muchos. Quiero tocar el tema de Bagua, que fue por el año 2008, cuando estaba por aún aquel entonces señor expresidente Alan García Pérez, cuando hubo todo el problema en Bagua, dada que el Estado no pudo interactuar con estas personas, dadas que son de otra región del país que se respeta porque es parte del Perú, ya que somos parte de tres regiones, cada región tiene su cultura. Hubieron enfrentamientos los cuales conllevaron a la pérdida de vidas humanas, que era lo que no se quería, ¿no? Idea 2 consiste en facilitar espacios y oportunidades para que las partes involucradas en un conflicto puedan expresar sus puntos de vista, escuchar las perspectivas de los demás y buscar soluciones conjuntas. Dar oportunidades para que líderes sociales se puedan expresar abiertamente, un trato directo con el Estado, considero que también puede ser un punto a favor como parte de promoción del diálogo a fin de evitar, ¿no?
un impropelio o alguna falta de respeto hacia las normas, a las leyes o a nuestros actuales gobernantes. Que acá lo que se busca es tratar de llegar a promover el diálogo basado en muchas ideas, ¿no? Nosotros como estudiantes o expositores en este caso, para el bien de la sociedad. En una idea 3 habíamos propuesto la promoción del diálogo, ¿no? Implica reconocer, valorar la diversidad, como lo había comentado en la idea 1, opiniones y experiencias y buscar un entendimiento común a través de la negociación e intercambio de ideas, ¿no? Llámese interculturales o ideas sociales, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Promoción del diálogo. Unos puntos principales que nosotros hemos propuesto es el diálogo como alternativa más efectiva para resolver conflictos, fomentar la participación ciudadana, como ya lo había comentado, en espacios de negociación. Puede ser en el mismo Congreso de la República, no necesariamente en un lugar abierto. La importancia de escuchar a los demás, las demandas legítimas y las de las manifestaciones. Muchas veces no se le da importancia al protestante, al manifestante, porque se cree que es un revoltoso, se cree que es una persona que viene a alterar el orden público. Quizá dándole una mejor importancia y escuchar sus demandas, podríamos llegar a otro acuerdo. Punto 4, evitar la polarización y la violencia generada por la presión. En la siguiente diapositiva quiero explicar un pequeño mapa mental que hemos construido que se llama construcción ciudadana, ¿no? Construcción ciudadana, ¿qué implica? Implica fomentar la participación activa de los ciudadanos en asuntos públicos y en la toma de decisiones que afectan en sus vidas y en su día a día. La educación cívica también desempeña un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía al proporcionar conocimientos, valores y habilidades necesarias para que los individuos comprendan su rol como ciudadanos, ¿no? Todos tenemos la obligación, por así decirlo, de saber nuestros alcances con el Estado, ¿no? Nuestras obligaciones y funciones como parte de sociedad, ¿no? Para respetarnos mutuamente. La construcción de la ciudadanía implica fomentar una identidad de ciudadana sólida y colectiva, ¿no? Basada en valores, como ya lo comenté, compartimos como la igualdad, la injusticia, la solidaridad, el respeto y los derechos humanos. La construcción de una ciudadanía implica empoderar a los ciudadanos para que sean agentes de cambio en su comunidad. Construcción ciudadana, puntos principales. Fortalecer de la democracia y la confianza en las instituciones públicas, abordar causas subyacentes de las protestas mediante el diálogo, el compromiso de trabajar juntos en sociedad equitativa y justa, que es lo que buscamos. Como parte de la conclusión del presente trabajo concluimos que el respeto al Estado de Derecho y el rechazo del uso de la fuerza en las protestas sociales, que se debe amenguar o tomar ejemplos internacionales de cómo es de que poder llegar a un punto en el cual no tengamos que usar la fuerza, porque al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que se terminan perdiendo vidas inocentes por cosas que se pudieron desarrollar o resolver de otra manera. ¿En base a qué? A la importancia del diálogo como vía para resolver conflictos y construir una mejor ciudadanía. Llamado a promover la inclusión territorial, genuina, a aceptar ideas de todas las regiones del país, mesas de diálogo, etcétera. El compromiso en la defensa de los derechos fundamentales y la construcción de una sociedad pacífica. Quiero finalizar no solo con conclusiones, sino con preguntas de discusión. Vamos a formular 3 preguntas. Una, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de la fuerza por parte del Estado en el contexto de las protestas sociales? ¿Crees que es justificable en ciertos casos o siempre debería evitarse? En mi opinión, es que el uso de la fuerza excesiva por parte del Estado en el contexto de las protestas sociales deberían evitarse en el mayor de los casos a la mayor medida posible. Si bien es cierto, existen casos en que pueden argumentarse el uso, ¿no? Por defensa propia o defensa de la propia autoridad, pero creo que mantener y proteger el orden a la sociedad es muy importante también, porque aplica de manera proporcional el respeto de los derechos humanos como parte de la fuente a la cual estamos haciendo mención.
Pregunta 2. ¿Qué medidas consideras que podrían implementarse para garantizar un respeto efectivo al Estado de Derecho durante las protestas? Consideramos, mi grupo en general, que para garantizar un respeto efectivo del Estado de Derecho durante las protestas es fundamental que se lleven a cabo las siguientes medidas. Punto 1. Capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad, establecer mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y promover la transparencia entre las acciones que ejecute el Estado para con los ciudadanos y permitiendo la participación de la ciudadanía en el acceso a la información relevante sobre las protestas, ¿no? Pregunta 3 para finalizar. ¿Cuáles son los principales desafíos para promover el diálogo genuino y efectivo entre el Estado y los manifestantes en el contexto de las protestas sociales? Algunos de los principales desafíos para promover el diálogo genuino y efectivo entre el Estado y manifestantes, que es un tema muy complejo en el contexto de las protestas sociales, son debemos generar confianza, ¿no? Para generar una polarización existente entre las partes involucradas, lo cual dificulta establecer un ambiente propicio para el diálogo. La falta tal vez quizás de canales formales de comunicación, que muchas veces es lo que actualmente nos implica como ciudadanos tratar de entender mucho a la parte política y social, ya que los canales de televisión hoy en día muestran lo que quieren mostrar y no lo que nosotros queremos ver. También podemos hacer mención a la insistencia, ¿no?, de intereses políticos o económicos que pueden obstruir, mejor dicho, más que obstaculizar el diálogo a la voluntad de escuchar y atender a las demás personas de los manifestantes. La necesidad de superar la percepción de que el diálogo es una estrategia de debilitamiento, movimiento de protesta, en su lugar, mostrar cómo se puede una herramienta de lograr resultados positivos y sostenibles. Último punto, para completar y finalizar, la necesidad de construir una cultura de diálogo, ¿no? La negociación en la sociedad en general, promover la empatía, escucha activa y la disposición a llegar a compromisos para bien de ambas partes. De mi parte, eso sería todo en base al tema que nuestro grupo ha seleccionado para poder explicarlo, el rol del Estado y el diálogo entre las protestas sociales. Quizás hemos brevemente expuesto algunas alternativas que podrían solucionar este tema, ¿no? Que se toca y es relevante en cada protesta, en cada, por así decirlo, incidencia que existe, ¿no? En el interior o llámese en Lima metropolitana, ¿no? Bueno, de mi parte o de parte de nuestro grupo ha sido todo, profesor. Muchas gracias.